En agosto de 1971, María Gómez Cámara, una mujer de un pequeño pueblo andaluz, descubrió algo inquietante en el suelo de su cocina. Un rostro humano que parecía mirarla desde el cemento. No era una mancha cualquiera. Tenía ojos, boca y una expresión casi viva. Intentaron borrarlo, pero volvió a aparecer. Días después, otros rostros surgieron en diferentes partes de la casa. Algunos parecían gritar, otros mostraban tristeza o miedo. La casa se convirtió en un lugar de peregrinación para vecinos, curiosos y hasta investigadores internacionales. Lo que empezó como una rareza doméstica se transformó en uno de los enigmas más famosos del siglo XX. Y hasta hoy, las caras de Belmez siguen desafiando tanto a la ciencia como a la imaginación. Los rostros no eran estáticos. Según testigos, cambiaban con el tiempo. Algunos desaparecían, otros surgían con nuevos rasgos, como si algo invisible estuviera pintando sobre el cemento. La familia de María vivió durante décadas con esos rostros en su cocina y pasillos. Lo que para unos era un fraude bien elaborado, para otros era la prueba de un fenómeno paranormal imposible de negar. La fuerza del misterio estaba en la experiencia directa. Cientos de visitantes aseguraban ver cómo los rostros se transformaban ante sus propios ojos. Y es esa imposibilidad de demostrar o negar lo que lo convirtió en un mito inmortal. El fenómeno atrajo la atención de científicos, parapsicólogos y hasta autoridades locales. Se realizaron excavaciones bajo la casa y se encontraron restos humanos, lo que alimentó la idea de que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio. Análisis químicos intentaron explicar las imágenes como producto de pigmentos, humedad o reacciones del cemento. Sin embargo, nunca hubo consenso. Algunos estudios afirmaban que eran trazos artificiales, otros que no había explicación técnica clara. La mezcla de ciencia, superstición y falta de conclusiones sólidas solo hizo que el misterio creciera. Cuanto más se investigaba, más difícil era cerrar el caso. Si este tipo de historias despiertan tu curiosidad, suscríbete a Ocultavia. Aquí contamos lo que otros prefieren callar. Las teorías son muchas. Algunos creen que María Gómez creó los rostros con productos químicos para atraer atención y dinero al pueblo. Otros piensan que fueron alucinaciones colectivas, fruto de la sugestión. Pero también hay quienes sostienen que se trata de un fenómeno de psicoquinesis, la capacidad de la mente humana para proyectar imágenes en la materia. Según esta hipótesis, los rostros eran manifestaciones inconscientes de la propia María. La verdad es que ninguna teoría ha logrado imponerse, y esa ambigüedad, más que una debilidad, es lo que ha mantenido vivo el misterio durante más de 5 décadas. La aparición de las caras no solo marcó a la familia de María, también transformó a Belmez de la Moraleda. El pequeño pueblo pasó de ser un lugar desconocido de Andalucía a convertirse en un centro de atracción turística y mediática. Visitantes llegaban de todas partes, atraídos por el misterio, lo que generó un flujo económico inesperado. Para algunos, las caras eran una bendición que trajo vida al pueblo. Para otros, eran una maldición que redujo la historia local a un fenómeno inexplicable. Ese contraste dejó cicatrices culturales. Belmez quedó asociado para siempre con los rostros en las paredes, eclipsando otras partes de su identidad. A lo largo de los años, el caso dividió a la opinión pública. Los escépticos ven en las caras un fraude prolongado, alimentado por la credulidad popular y el interés económico. Los creyentes, en cambio, defienden que la imposibilidad de probar un engaño después de tantas investigaciones es evidencia suficiente de lo paranormal. Medios de comunicación, documentales y programas de misterio mantuvieron vivo el debate. Cada generación redescubre el caso y lo discute desde sus propios códigos. Unos con el lente de la ciencia,
otros con la fe en lo inexplicable. Esa tensión entre duda y creencia es lo que convierte a las caras de Belmez en un fenómeno único. No importa cuántas veces se intente cerrar, siempre vuelve a abrirse. Más allá de si las caras de Belmez son un fraude o un fenómeno real, lo que revelan es nuestra necesidad de creer en lo que no entendemos. Cada rostro es un espejo, refleja miedo, curiosidad, esperanza y la eterna pregunta de si estamos solos en el universo de lo racional. El caso convirtió a Belmez de la Moraleda en un lugar de culto. Miles de turistas lo visitan cada año, buscando ver con sus propios ojos lo que tantos describen como imposible. La casa se transformó en símbolo, no solo de un enigma, sino del poder del misterio en la cultura popular. Las caras de Belmez siguen allí, recordándonos que hay cosas que, por más estudios que se hagan, permanecen sin respuesta. Las caras de Belmez son mucho más que manchas en una pared. Son un recordatorio de que el ser humano necesita misterios, necesita preguntas sin respuesta, porque en ese vacío es donde nacen las leyendas. Y quizás lo más inquietante no sea si los rostros son reales o falsos, sino el hecho de que, medio siglo después, seguimos hablando de ellos como si fueran parte de nosotros.